el pobre de allá vive mejor que mucha gente de clase media de aquí. No es exageración, ¿eh? Un carpintero en una ciudad de la que nunca has oído hablar creó el juguete más vendido de la historia. Un tipo en un apartamento creó un juego que se vendió por 2,5 mil millones. Y el medicamento para adelgazar que la mitad de las celebridades estadounidenses está usando para secar la barriga fue inventado en un país más pequeño que el estado de Sao Paulo. Todo eso en el mismo grupo de países. Y sabes lo mejor, la izquierda usa esos países para defender el socialismo. La derecha usa los mismos países para defender el capitalismo. Ambos, con el mayor descaro del mundo, señalan el mismo lugar para defender cosas completamente opuestas. O sea, alguien está mintiendo en esta historia. O los dos se están haciendo los locos, ¿no? Porque cuando escuchas Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Frío, rubias de ojos claros, calles limpias, impuestos altos, un país donde todo funciona. Parece un folleto del paraíso de los testigos de Jehová, ¿verdad? Y así fue como estos países se convirtieron en el ejemplo favorito de quienes gritan: ¿ves? El socialismo funcionó. Estado fuerte, impuestos altos, hospital público, universidad gratuita, calles seguras, el hambre es rara. Pero cálmate, mi amigo militante. Hay un pequeño detalle en esta historia que arruina cualquier fiestita vegana. Estos países no se hicieron ricos huyendo del capitalismo. Se hicieron ricos usando el capitalismo mejor que casi todos los demás. Y hoy te voy a mostrar cómo. 1. El milagro helado. Dinamarca tiene 5,9 millones de habitantes, menos gente que Salvador y Fortaleza juntas. No tiene petróleo, no tiene un territorio gigante, no tiene un clima favorable para nada más que abrigos. Y aún así fue el país menos corrupto del mundo 5 años seguidos. Tiene 14 premios Nobel e inventó 2 cosas que seguro tienes en casa. La primera, el Lego. El carpintero Ole Kirk Christiansen en la pequeña Billund. Lekgot, en danés significa jugar bien. Hoy es una de las marcas más reconocidas del planeta. Miles de millones de piezas al año. La segunda, el Ozempic. Novo Nordisk, una empresa danesa, es quien fabrica el medicamento para adelgazar que la mitad de las celebridades estadounidenses está usando. ¿Y sabes cuánto vale hoy? Más que todo el PIB de Dinamarca. Una sola empresa farmacéutica vale más que el país que la creó. Aquí en Brasil tenemos petróleo en el Presal, el mayor agronegocio del mundo y el mayor territorio de Sudamérica, y aún así debatimos cada año cómo cerrar el presupuesto. Eso lo veremos con calma más adelante. Vamos a Suecia, 10,5 millones de habitantes. Lista rápida: IKEA, H&M, Spotify, Minecraft, Volvo, Ericsson, ABBA. Todo sueco. Minecraft fue creado por un tipo en un apartamento en Estocolmo, vendido a Microsoft por $2.500 millones. Un tipo, un apartamento, 2,5 mil millones. Si hago lo mismo en mi apartamento aquí en Brasil e intento crear una empresa de tecnología, voy a pasar el primer año entero solo tratando de entender cuántos impuestos voy a pagar. Después de un año tratando de entender los impuestos, me doy por vencido. Y Suecia es el país que más bandas de metal produce per cápita en el mundo. El mismo país de ABBA es el semillero del metal europeo. Opeth, In Flames, Meshuggah, todas suecas. El mismo pueblo que creó la música pop más tierna de la historia creó el metal más pesado de Europa, porque cuando la base de la vida está resuelta, la creatividad va en la dirección que le da la gana. Noruega, 5,6 millones de personas, menos que el municipio de Sao Paulo. 13 premios Nobel. En 2023, más del 80% de los autos nuevos vendidos allí fueron eléctricos. En Brasil, ese número es menos del 3%. Pero no es porque el brasileño no quiera, es porque el impuesto de importación de autos eléctricos aquí llegó al 35%. Aquí grabamos el futuro para proteger el pasado. Mientras tanto, el noruego ya dejó la gasolina atrás. Finlandia, 5,5 millones de habitantes, 3 millones de saunas. Casi una sauna por cada 2 finlandeses. En el Parlamento de Finlandia hay sauna, reunión de negocios importante, sauna. Desnudos, CEO, becario, ministro, todos desnudos, sudados, decidiendo juntos el futuro del país. ¿Y sabes qué creó esta gente desnuda y sudada? Nokia, la empresa que puso un celular en el bolsillo de medio mundo antes de que supieras lo que era un smartphone. Después lo perdieron todo ante el iPhone. Cualquier otro país habría colapsado. Finlandia creó Supercell, los creadores de Clash of Clans, y cuando el mercado de los videojuegos se saturó, crearon algo más. Y otra más. Finlandia crea. Finlandia pierde. Finlandia vuelve a crear. Es un país que se reinventa como si fuera una obligación constitucional. Los Países Bajos no son geográficamente nórdicos, pero funcionan con el mismo modelo económico, por lo que pertenecen a ese grupo. Ámsterdam tiene más bicicletas que habitantes. El 26% del territorio está por debajo del nivel del mar.
Literalmente se hundiría sin los diques. Y aún así es el segundo mayor exportador de alimentos del mundo, solo detrás de Estados Unidos. Países Bajos exporta más comida que Brasil, teniendo un territorio 120 veces menor y alberga a ASML, probablemente la empresa más importante del mundo de la que nunca has oído hablar. ASML fabrica las máquinas que fabrican chips semiconductores. Sin ella, no existiría el iPhone, no existirían los servidores de Amazon, no existiría la inteligencia artificial, no existirían los videos que estás viendo ahora. Monopolio mundial de esta tecnología. En una ciudad de 230.000 habitantes en el sur de los Países Bajos, Brasil tiene ciudades de ese tamaño sin asfalto en todas las calles. Pero antes de que pienses que toda esta riqueza surgió del modelo que cualquier lado del debate político te vendió, hay un truco de magia que necesitamos desentrañar. 2. La mentira bonita. En 1850, Suecia era miserable. Familias muriendo de frío, comiendo corteza de árbol. 1,5 millones de suecos emigraron entre 1850 y 1930 en un país de 4 millones de personas. Más de un tercio de la población se fue huyendo de la miseria. No era el paraíso nórdico que venden hoy, era la Venezuela de los años buenos, y esa comparación va a tener mucho más sentido dentro de poco. En 1860, un ministro de finanzas llamado Gripenstedt inició una serie de reformas. Liberalizó el comercio, redujo los aranceles, protegió la propiedad privada, reformó el poder judicial y desreguló la economía. ¿Sabes qué porcentaje del PIB recaudó el Estado sueco en impuestos en 1860? 5%. Estado enano, libre mercado, propiedad protegida. Con este modelo, de 1870 a 1950, el ingreso promedio de los suecos se multiplicó por 8. La esperanza de vida pasó de 45 a 71 años. La mortalidad infantil cayó en picada del 22% a menos del 3%. En 1950, Suecia, que 100 años antes era uno de los países más pobres de Europa, se había convertido en la cuarta economía más rica del planeta. Solo entonces, con toda esa riqueza ya construida, Suecia creó el estado de bienestar que el mundo admira hoy. La riqueza vino primero. El estado de bienestar es el fruto. El libre mercado fue la raíz. Holanda hizo lo mismo. Durante más de 100 años mantuvo al Estado cobrando entre el 10 y el 20% del PIB. En ese periodo nacieron Philips, Shell, Unilever, décadas generando riqueza. Después crearon el estado de bienestar, pero te debes estar preguntando, ¿qué carajo es el welfare? Welfare no es solo bienestar, es la máquina de asistencia social del gobierno, creada para sostener a quienes lo necesitan, garantizando salud, educación y comida en la mesa. Es el Estado diciendo, nadie se queda atrás. Finlandia, baja tributación durante décadas. Solo creó el estado de bienestar en los años 70 y 80. Primero vino Nokia, después vino el estado de bienestar. Dinamarca construyó el modelo sobre el cooperativismo agrícola del siglo XIX. Agricultores que no podían competir individualmente crearon cooperativas de lácteos y carne que competían a nivel global. Clase media rural robusta antes de cualquier política de redistribución. Hoy Dinamarca tiene 22 millones de cerdos para una población de 5,9 millones de personas. 4 cerdos por habitante, incluyendo a los bebés. Alguien tenía que contarles esto a los niños daneses. El patrón en todos ellos es exactamente el mismo. Primero viene la riqueza, después viene el Estado grande. Cuando lo haces en ese orden, funciona. Cuando saltas el primer paso y vas directo al segundo, se rompe. Ambos lados del debate político hicieron el mismo truco de magia. Señalaron a estos países exactamente cuando el trabajo duro ya se había hecho. Muestran el pico del estado de bienestar de los años 70. Ocultan los 100 años de capitalismo liberal que vinieron antes. Es como mirar a alguien que se hizo rico después de 30 años de trabajo y decir, ¿ves cómo es fácil tener dinero? Solo tienes que gastarlo. Pero antes de entender el modelo económico, necesitas entender qué es lo que ese modelo le entrega a la persona común. Y para eso necesito mostrarte una pirámide que explica por qué la mayoría de los brasileños ni siquiera puede pensar en ser feliz. 3. Pobre pero protegido. Hay una pirámide famosa llamada pirámide de Maslow. La base, comida, agua, techo. Si no tienes eso, tu cerebro está en modo zombie permanente. No piensas en realización, no piensas en sueños, no piensas en nada más allá de sobrevivir hasta mañana. Segundo piso, seguridad, empleo, salud, no despertarse a las 3 de la mañana con miedo de enfermarse y no tener dinero para pagar. Tercero, pertenencia, familia, amigos, amor. Cuarto, autoestima y reconocimiento. Y en la cima, realización, descubrir quién eres y convertirte en esa persona.
Respóndeme con honestidad, mi amigo, ¿en qué piso de esa pirámide pasa la mayoría de las personas toda su vida? Exacto. Los países nórdicos tomaron una decisión que parece simple y lo cambia absolutamente todo. El Estado garantiza los 2 primeros pisos para todos. El resto es tu responsabilidad. En la práctica, con cifras reales, salud pública universal, sin filas humillantes, educación universitaria gratuita para ciudadanos, inmigrantes y residentes temporales. Y el detalle que más incomoda a quienes estudian esto, el gobierno le paga al estudiante universitario todos los meses, el equivalente a unos 5,000 reales. No es un préstamo, no es una beca condicionada a las notas. Es dinero para cubrir el costo de vida mientras te estás cualificando. Aquí en Brasil hacemos FIES para entrar en la privada. Nos endeudamos por años y acabamos de Uber con el diploma en la pared. Allá el gobierno te paga para cualificarte. Semana laboral, 33 horas. Salario mínimo, alrededor de $22 por hora. Haz la cuenta. Jubilación, el mejor sistema del mundo por años consecutivos. Y cuando pierdes el empleo, apoyo por hasta 2 años, pero con acompañamiento obligatorio. Tienes que probar que estás buscando trabajo o capacitándote. No te dan el pescado. Te enseñan a pescar, te dan la caña y exigen que vayas a pescar. Y el sistema de educación básica de Finlandia, el mejor del mundo durante décadas, según el PISA, el principal ranking internacional de educación. Los alumnos tienen menos horas de clase que los brasileños, menos deberes, empiezan la escuela a los 7 años y se mantienen en la cima del mundo en matemáticas, lectura y ciencias. ¿Por qué? El profesor en Finlandia tiene el mismo estatus social que un médico. Solo el 10% de los mejores graduados entra en pedagogía. Aquí tenemos dificultad para llenar las vacantes de pedagogía en las universidades federales. Allá es más disputado que medicina. Tienen de 13 a 14 premios Nobel por país, porque cuando la base de la pirámide está garantizada, las personas ascienden. Con la energía mental liberada de la supervivencia, algunas descubren cosas extraordinarias. Este modelo funciona porque hay una base capitalista eficiente que lo sostiene todo. Y antes de mostrarte la mayor paradoja de este sistema, necesito contarte sobre las 2 decisiones más diferentes de la historia económica reciente, involucrando el mismo recurso natural, con resultados completamente opuestos. Oye, haz lo siguiente, suscríbete al canal, deja tu like y envía este video a ese amigo tuyo que siempre repite frases hechas sobre socialismo y capitalismo. ¿Quién sabe si así deja de repetir, verdad? 4. Noruega no gastó. En 1969, Noruega descubrió petróleo. No era cualquier yacimiento, era uno de los mayores campos offshore jamás encontrados en la historia del planeta. Pregunta honesta. Si tú fueras presidente y descubrieras esto mañana, ¿qué harías? No me des la respuesta políticamente correcta. Dime lo que realmente harías. ¿Programa social, infraestructura, reelección garantizada? Cualquier político de cualquier país llegaría a la misma respuesta: gastar. Noruega hizo lo contrario. Creó una ley constitucional. El dinero del petróleo no entra en la economía interna ni un centavo. Va a un fondo. El fondo invierte el 100% fuera de Noruega en acciones de empresas privadas alrededor del mundo y solo se puede retirar el 3% por año. El otro 97% sigue generando rendimientos. Hoy ese fondo tiene $1.800.000.000.000. Es el mayor fondo soberano del planeta, con participación en más de 9,000 empresas en 70 países. El gobierno noruego es accionista de Apple, Microsoft y Samsung. Usaron dinero público del petróleo para comprar partes del capitalismo global y reciben dividendos de eso cada año. Cada bebé que nace en Noruega hoy tiene el equivalente a 2 millones de reales invertidos antes de respirar por primera vez. En Brasil, el niño nace y hereda la deuda pública. Allí el niño nace siendo accionista de una cartera global. Y la empresa estatal noruega de petróleo Equinor nunca fue tratada como la caja del gobierno. Gestión técnica, contratación por mérito, metas, auditoría independiente. No era una empresa para garantizar cargos a políticos jubilados, era una empresa para generar resultados reales. Ahora déjame mostrarte lo que sucede cuando un país tiene 30 veces más petróleo que Noruega y toma exactamente la decisión opuesta en todo. 5. El país que despilfarró todo. Existe un país que descubrió petróleo casi al mismo tiempo que Noruega. No tiene solo algunas reservas más. Tiene 30 veces más petróleo que Noruega, con una población 5 veces mayor. En el cálculo más básico del mundo, cada ciudadano debería ser 6 veces más rico que cualquier noruego. En 1950, casi era así. Venezuela tenía el 4º PIB per cápita más alto del mundo, solo detrás de Estados Unidos, Suiza y Nueva Zelanda. Caracas era la postal de la modernidad en América Latina.
Rascacielos, universidades, industria, inmigrantes europeos salían de la posguerra destruida y se iban a Venezuela soñando con hacerse ricos. Hubo un tiempo en que los europeos emigraban a Venezuela como hoy los brasileños sueñan con Europa. ¿Cómo puede ser que Noruega esté en la cima y Venezuela sea uno de los países más pobres de Occidente? Gastaron todo. Cada centavo del petróleo entraba directo al presupuesto del año. Programas, obras públicas, cargos y subsidios. Cuando el crudo era caro, gastaban mucho. En periodos de petróleo barato siguieron gastando y se endeudaron. Entre 1972 y 1982, la deuda se disparó de 2.000 millones a 33.000 millones de dólares, y las mayores reservas del mundo quedaron enterradas bajo tierra. El petróleo, que representaba el 0% del PIB en 1920, ya suponía el 35% en 1930. La agricultura, que representaba el 30% del PIB, cayó al 5% y sigue así hasta hoy. Crearon una economía que solo funcionaba con el barril caro y destruyeron todas las demás industrias en el proceso. PDVSA, la empresa estatal venezolana, se convirtió en el cajero automático del gobierno, empleo para los que eran del partido, no para quienes entendían de petróleo. El resultado, la producción cayó de 3,7 millones de barriles por día a 500.000. El país con la mayor reserva de petróleo del planeta se volvió importador de gasolina. Es como tener la carnicería más grande del mundo y pasar hambre. En 2018, la inflación llegó al 130% anual. Un producto que costaba 10 bolívares en enero, costaba 13.000 en diciembre. La gente dejó de contar el dinero y empezó a pesarlo en la balanza. Literalmente pesaban los billetes en el país más rico en petróleo del planeta. 8 millones de venezolanos huyeron, el segundo mayor éxodo del mundo, solo detrás de Siria, que está en guerra civil declarada. La diferencia entre Noruega y Venezuela no fue ideología, no fue raza, no fue suerte, no fue el tamaño de la reserva. Venezuela tenía mucho más. Fue una sola decisión: ¿qué hacer con el dinero cuando apareció? 6. ¿Socialistas? ¿En serio? Existe un índice llamado Índice de Libertad Económica. Evalúa a 184 naciones en 12 criterios objetivos. ¿Se respeta su derecho de propiedad? ¿Funciona el poder judicial? ¿Es fácil abrir una empresa? La corrupción dificulta el día a día. Ninguna de estas preguntas es ideológica. Nadie defiende un poder judicial lento. Nadie quiere corrupción. Son datos, es auditado. Es frío. Ranking de 2025. Presta atención. Séptimo lugar, Dinamarca. Noveno, Noruega. Décimo, Países Bajos. Duodécimo, Suecia. Décimo tercero, Finlandia. Y Estados Unidos, el símbolo mundial del capitalismo, la tierra de la libertad, el país que inventó el libre mercado como marca registrada. 26º. Todos los países que la izquierda llama socialistas son más capitalistas que el símbolo mundial del capitalismo. Eso no es ironía, son datos auditados y es exactamente el tipo de cosa que arruina cenas familiares. La explicación está en lo que graban y en lo que protegen. En los países nórdicos se graba fuertemente al individuo después de que ya ha ganado. Dinamarca, 55% de impuestos sobre la renta en el tramo más alto. Suecia y Finlandia, 52%, Noruega, 48%. Pero son indulgentes con la empresa mientras produce y crece. Empresa noruega, 36% de las ganancias en impuestos. Empresa brasileña, 65%. De cada 100 reales que una empresa brasileña gana, 65 van directamente para el gobierno. Y la cosa no termina ahí. Existen impuestos sobre ingresos, transacciones e importaciones, además del ISS, IPI, PIS, COFINS y la contribución social sobre el beneficio neto. En Brasil, empresarios contratan equipos contables solo para calcular sus impuestos. No es exageración, lo documenta el Banco Mundial. Ahora adivina en qué puesto se encuentra Brasil en este ranking de libertad económica. Patealo. 117. Entre 184 naciones. Detrás de Uzbekistán, detrás de Camboya, detrás de Ghana. Brasil no optó ni por el modelo nórdico ni por el americano. Inventó una brillante tercera vía: estrangular a la empresa antes de que crezca y luego cobrar impuestos a quienes ya lo han pagado todo. Es lo peor de ambos mundos, con la arrogancia de ambos. Y hay un detalle del que la mayoría de los vídeos sobre este tema no se atreven a hablar. En el papel, mi amigo, Brasil ya es nórdico. Abre la Constitución en el artículo 6. Está todo ahí: salud, educación, vivienda, alimentación, seguridad. En el papel somos Dinamarca. Solo que Dinamarca construyó la base económica que paga todo eso antes de escribirlo en la ley. Nosotros lo escribimos en la ley primero y nos pusimos a rezar para que la base apareciera. No apareció, pero ahora necesito mostrarte la grieta que nadie en los países nórdicos quiere ver y que va a decidir si este modelo sobrevive en las próximas décadas.
7. Cuando el rico se va. En 2022, el gobierno noruego hizo algo pequeño. Aumentó el impuesto sobre el patrimonio del 0,85% al 1,1%. 0,25 puntos porcentuales. Pareció nada. El cuarto hombre más rico de Noruega, el mayor contribuyente individual de impuestos del país, 16 millones de dólares al año saliendo de un solo hombre, escribió una carta abierta al gobierno. Gracias, chicos, me voy a Suiza. Y se fue, y se llevó los 16 millones con él. En 2022, más de 30 multimillonarios noruegos emigraron a Suiza, más que en los 13 años anteriores combinados. Hasta 2024, más de 300 multimillonarios hicieron lo mismo. No fue solo en Noruega. Suecia pasó por eso en los años 70 y 80. Cuando el impuesto sobre la renta sueco llegó al 80%, los grandes empresarios se fueron. El fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, multimillonario, vivió en Suiza décadas. Regresó a Suecia en 2014 tras una rebaja fiscal. Suecia aprendió a la fuerza. En los 90 sufrió una gran crisis, recortó gastos, privatizó estatales, abrió el mercado y creció. Volviendo a Noruega, uno de los multimillonarios que se fue era un joven de 31 años, fundador de una startup de tecnología. Él explicó en un artículo público: en Noruega existe un impuesto sobre el patrimonio que incide sobre el valor de tus acciones, aunque sea un valor teórico, nunca realizado. Tú fundas una empresa, vendes el 5% a inversores por 50 millones. La empresa vale 1.000 millones en el papel. Tienes el 10%, 100 millones de patrimonio virtual. Ese dinero no es real. La empresa quizá no tenga ganancias aún, o nunca las tenga. El gobierno cobra impuestos sobre ese valor todos los años de todas formas. Es como cobrar el impuesto predial de una casa que aún no has vendido y que tal vez nunca vendas. Él fue directo. Para los políticos, los emprendedores son solo alcancías a ser saqueadas. Y aquí está la contradicción fundamental que nadie quiere enfrentar. El modelo nórdico solo funciona porque tiene una base capitalista eficiente que sostiene el estado de bienestar. Cuando el estado de bienestar empieza a corroer esa base, la cuenta ya no cierra. No hoy, no mañana, pero los emprendedores que deberían haber nacido y construido empresas en Noruega estarán generando riqueza en otro país. Y ahí ya no estás en el modelo nórdico, estás en un camino que ya hemos visto antes. Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Holanda. Cada uno llegó a donde está de una manera diferente. Pero ahora te hago una pregunta sincera, mi amigo. Si Brasil descubriera hoy una reserva de petróleo del tamaño de la Noruega, ¿qué pasaría con ese dinero? A. Iría a un fondo soberano intocable, igual que en Noruega, y en 30 años recogeríamos los resultados. B. Lo gastaríamos todo como hizo Venezuela. Comenta ahí, voy a revisar cada uno. Si llegaste hasta aquí, comenta nórdico, para que yo sepa quién sobrevivió hasta el final. Y en este video que aparece en la pantalla, vas a conocer una ciudad que fue bombardeada en los años 70 y años después, está compitiendo en calidad de vida con países del primer mundo. Lo que hizo este lugar te va a dejar molesto, por no haberlo conocido antes, y encantado porque es demasiado hermoso. Te veo allá, mi amigo. Gracias.